Buenas tardes, mi nombre es Elenis Marchán y el de mi compañera es Ana Paula Parra. Nosotros venimos a hacer la defensa de nuestro trabajo de grado, que lleva por título Medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el personal de enfermería que labora en el Servicio de Cirugía de Hombres del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, Barquisimeto, Estado Lara, abril-septiembre de 2023. Nuestro tutor, el ingeniero Armando Busé. Bombello, Becerril, Garriedo y Landaeta hablan del sistema de salud en Venezuela y manifiestan que en Venezuela hay 5.089 centros de salud públicos, de los cuales 4.783 son ambulatorios y 296 son hospitales. Nuestro sistema de salud está adscrito el 96% al Ministerio de Salud y el resto al Seguro Social, al IPASME y al Ministerio de la Defensa. En Barquisimeto contamos con el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda y según Mujica, Pérez y Busé en el año 2022 nos cuentan de que este hospital fue fundado en el año 1918 por el doctor Antonio María Pineda, pero con otro nombre. El nombre era Hospital Caridad de Barquisimeto. Fue luego, en el año 1939, cuando recibe el nombre de su fundador, del doctor Antonio María Pineda, y en el año 1965, cuando recibe el nombre de Hospital Universitario, por ser la sede donde se forman el personal de salud que egresaba de la Universidad Central y Santo Alvarado, donde se realizaban cursos de especialización y los posgrados. Uno de los principales problemas que presenta el sistema de salud venezolano es que el 40%, según una encuesta realizada en el año 2017 a los médicos y estudiantes de medicina, es que el 40% de los egresados de las universidades de salud venezolanas han emigrado, quedando en el país más enfermeras. Y es por esta razón que la Organización Panamericana de la Salud en el año 2019 manifiesta que los profesionales de enfermería constituyen el primero y algunas veces el único recurso en contacto con los pacientes. Es por esta razón que deben ser protegidos y cuidados con las medidas de bioseguridad. El Hospital de San Juan del Uringacho 2015 en Perú, en su manual de bioseguridad hospitalaria, define la bioseguridad como el conjunto de medidas mínimas adoptadas para prevenir o para disminuir el riesgo de contaminación en riesgo biológico. Por lo anteriormente descrito, es que se origina la presente investigación, la cual forma parte de los requisitos para optar por nuestro título de licenciada en enfermería de la Universidad de los Andes. Esta investigación consta de 5 capítulos que a medida que vamos desarrollando la defensa se lo vamos a ir explicando. El principal problema de la bioseguridad es la falta de responsabilidad profesional que tiene el personal para aplicar estas medidas que van a prevenir el riesgo de contaminación. Ruiz de Somocurcio citaba a la Organización Internacional del Trabajo y manifestaba que el personal de salud tiene un mayor riesgo de lesiones ocupacionales con agentes biológicos contaminantes asociados a sus actividades profesionales, por estar en ambientes contaminados o carecer de insumos básicos para manipular fluidos corporales como los virus, bacterias, parásitos o toxinas, que son agentes patógenos que ocasionan una multiplicidad de enfermedades. Esto se debe a que, de hecho, Rodríguez y Galíndez en el año 2007 lo mencionan, que paradójicamente ni el gobierno ni las instituciones se han encargado de proteger o de proporcionar los equipos para la protección del personal sanitario, para el personal de salud. De hecho, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en el 2017 manifiesta que los trabajadores de salud
se enfrentan a una gran variedad de riesgos en el trabajo, entre los cuales se encuentran lesiones por pinchazo, agujas, lesiones de espalda, alergias al látex, violencia y estrés. Esto porque sabemos que el personal de enfermería se ve, debe ejercer sus labores en largas jornadas de trabajo, en un ambiente lleno de estrés y además de esto en condiciones extenuantes, lo que hace más vulnerable al personal de cometer errores básicos que vayan en contra de su cuidado personal y evitar el riesgo de contaminación. Domínguez en el 2023 manifiesta que las medidas de bioseguridad en el campo de la salud son muy importantes porque a partir de ellas se preserva la integridad física de quienes laboran en este complejo campo. Y generalmente las medidas de bioseguridad es un aspecto que las instituciones lo dan por sentado. Y hay fallas en la protección y además de esto no realizan acciones para la concientización del personal de enfermería, que esto es impostergable, debe hacerse de manera periódica, porque según Proel, en el 2005 aseveró que el personal de enfermería, por ser parte del anillo humano de atención sanitaria más cercano a la asistencia de los pacientes, corría un riesgo elevado de contraer enfermedades contagiosas. Entonces, al estar más cerca de la exposición de la contaminación, entonces debemos protegernos más. Vera, Castellanos, Rodríguez y Mederos, en el año 2017, en el Hospital Mártires del 9 de abril de Sagua, La Grande, Villa Clara, Cuba, consideraron tener 57.14 insuficiente conocimiento sobre la bioseguridad. Y esto se vio evidenciado de alguna manera cuando en la reciente pandemia la Organización de Médicos Unidos en el 2021 denunciaba que habían acumulado para una fecha específica 549 fallecimientos del personal sanitario debido al COVID-19, porque o tenían material de mala calidad o eran inexistentes y ellos estaban en contacto con personal o con pacientes que aún no habían sido confirmados sus diagnósticos, y es ahí, en ese primer contacto, donde ellos se contaminaban. Todo esto nos llevó a realizarnos dos grandes interrogantes. Uno, ¿cuáles son las características sociodemográficas del personal de enfermería que labora en el Servicio de Cirugía de Hombres del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda? ¿Y qué medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación aplica este personal de enfermería? Lo que nos llevó a su vez entonces a nuestros objetivos. El objetivo general y los específicos. Nuestro objetivo general es determinar las medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el personal de enfermería que labora en el Servicio de Cirugía de Hombres en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Identificar, nuestro objetivo específico, identificar las características sociodemográficas del personal de enfermería que labora en el servicio y examinar acerca de las precauciones estándar de bioseguridad aplicadas por el personal de enfermería que labora en el Servicio de Cirugía de Hombres del Hospital Central Antonio María Pineda. En cuanto a la justificación, toda investigación que se aboque a las medidas de protección del personal de enfermería o del personal de salud, que sabemos que cumple un papel fundamental en la sociedad, está ya de por sí justificada. Sin embargo, le vamos a mencionar nuestro aporte social, pertinencia social y la perspectiva práctica. En cuanto al aporte social, ¿por qué? Porque se conecta con políticas de Estado venezolano y con las directrices emanadas por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la pertinencia social, porque va dirigido al personal sanitario, que allí cumple con sus funciones profesionales, en óptimo estado para atender las diversas condiciones que los pacientes y sus familiares demandan. Y en cuanto a la perspectiva práctica, porque permite una mejor actuación del personal de enfermería ante situaciones de riesgos biológicos hacia su persona u otros durante sus actividades asistenciales, ya que a ellos les corresponde realizar cuidados propios de enfermería en respuesta al cumplimiento de las funciones básicas en sus puestos de trabajo.
En cuanto a las consideraciones éticas, tenemos que, primeramente, se va a tramitar el respectivo permiso ante las autoridades del hospital y al jefe de servicio de cirugía de hombres del Hospital Central Antonio María Pineda. Luego, se le solicita al personal de enfermería del servicio el llenado del formulario del consentimiento informado, a fin de que este personal esté al tanto del objetivo de nuestro estudio y siempre tomando en cuenta que estos datos que se van a manejar, primero son confidenciales y segundo son anónimos, para darle al personal la confianza de poder responder las preguntas con total sinceridad. Según el Código Deontológico del Profesional de Enfermería, en el artículo 42, manifiesta que todo profesional de enfermería que haga investigaciones, los datos arrojados deben ser confidenciales y no deben ser usados para perjudicar ni al usuario ni a las instituciones. Nosotros, cumpliendo con estas consideraciones éticas, podemos realizar entonces nuestro trabajo. En cuanto a los antecedentes a nivel mundial, tenemos a Fernández, Preciado y Cerruc en el 2021, en un estudio realizado en el Hospital Dr. Ezequiel Abadía Zona, Veraguas, Panamá. Ellos realizaron esta investigación con la intención de conocer el nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad en las dimensiones de barreras de protección, universabilidad, eliminación de material contaminado frente a COVID, en el que participaron 31 profesionales de enfermería, de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo correlacional, de corte transversal. Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de encuesta que fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, y los resultados indicaron un nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad de regular a bueno en un 81% de las 3 dimensiones estudiadas. En cuanto a nivel nacional, tenemos a Moya en 2016, realizó una investigación titulada Medidas de bioseguridad que practican los profesionales de enfermería ante riesgos biológicos en la unidad de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Durante el primer trimestre del 2016, esta investigación era de tipo descriptivo, con diseño transaccional contemporáneo, transversal de campo y univariable. La población a estudiar fue de 8 profesionales de enfermería. Como instrumento se aplicó una lista de observación que estaba compuesta por 34 ítems y un cuestionario de preguntas dicotómicas de sí-no, constituido por 6 ítems. De acuerdo a los resultados, cabe destacar que las medidas de bioseguridad parcialmente no fueron observadas en la población estudiada. Sin embargo, se denotó un comportamiento positivo en la aplicación de las normas de bioseguridad. Por último, a nivel regional tenemos a Muñoz, Pacheco, Vargas y Moreno en su trabajo de investigación, que tuvo como objetivo determinar las medidas de bioseguridad para la prevención del riesgo biológico de contaminación que aplica el personal de enfermería en el área de trauma shock del Hospital Universitario Luis Rasati Barinas, Estado Barinas. Ese mismo se desarrolló bajo el diseño de campo de carácter descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por 10 profesionales de enfermería que laboraban en el área de trauma shock. Se aplicó un cuestionario dividido en 2 partes con 22 ítems de selección simple, correspondiente a los datos sociodemográficos y medidas de bioseguridad. El análisis de interpretación de los resultados se realizó a través de la estadística descriptiva con la técnica de análisis porcentual. Los resultados relacionados sobre la bioseguridad reportó que 70% siempre utilizó una bata desechable, así como también el 80% siempre utilizaba una mascarilla al realizar cualquier procedimiento de riesgo. En cuanto a las bases teóricas, tenemos 3 principios fundamentales que debemos conocer. El primero de ellos es bioseguridad. La bioseguridad es un estándar de seguridad para todas las personas, pero en especial para los profesionales sanitarios, pues estos son los que están con mayor frecuencia e intensidad expuestos a los riesgos. Esto se vio muy evidenciado en la pasada pandemia,
del COVID-19, cuando se vio las precarias condiciones en las que labora el personal, ya que no tenían equipo personal de protección o era de mala calidad o era inexistente en algunos casos. Estos equipos se refieren a mascarilla, a lentes protectores, batas desechables y guantes. Y esto lo que dejó en evidencia fue la gran contaminación que tienen los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos fueron clasificados de la siguiente manera. Tenemos riesgos tipo A, B y C. Los riesgos tipo A son los biológicos como tal, que comprenden a las partículas suspendidas en el aire, la exposición por vía entérica. Los riesgos tipo B tenemos los riesgos físicos, que son las radiaciones, ruidos, temperaturas, electricidad, y los riesgos tipo C, que son los riesgos químicos, como el aldehído, gas, hipoclorito. Estos riesgos, al ser expuestos a ellos, podemos tener enfermedades infectocontagiosas, podemos tener lesiones de piel o lesiones del aparato respiratorio. Y en cuanto a los riesgos físicos, podemos tener estrés e irritabilidad. También tenemos otro principio, que es el principio de bioseguridad. Ellos son elementos importantes a tener en cuenta en todas las organizaciones que prestan servicios de salud. Para visualizar estos principios de gestión de riesgo laboral en los centros de salud, era una de las primeras medidas en anillos de contención. Cuando el personal de salud adquiere conciencia sobre los riesgos que implica su profesión, generalmente toma medidas para protegerse, y una de ellas, la más especial y la más esencial, es la de concienciarse. En cuanto a nuestro marco metodológico, tenemos el tipo de diseño de la investigación, que es un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, sustentado en un diseño de campo de corte transversal. Nuestra población es 10 profesionales de enfermería en el servicio de cirugía de hombres. Esta población fue también nuestra muestra, debido a que era muy pequeña la cantidad de profesionales. La operacionalización de variables nuestra variable fue medidas de bioseguridad para la prevención de riesgo biológico de contaminación que aplica el personal de enfermería en el servicio de cirugía de hombres del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, Estado Lara. El instrumento que escogimos para la recolección de los datos fue una encuesta que estaba contentiva de dos partes. Una parte recogía la información sociodemográfica del personal y la otra parte estaba abocada a las medidas de bioseguridad. Sus respuestas estaban en una escala de Likert de siempre, casi siempre, nunca y algunas veces. En cuanto a la validación de nuestro instrumento, fue realizado por el ingeniero Buse, que es investigador de la Universidad de los Andes. En cuanto a la validez del cuestionario fue realizada previamente a través del juicio de expertos por Paredes y Morelos, que son investigadores de la Universidad de los Andes. El ingeniero Buse autorizó la utilización de este cuestionario. El procedimiento para la recolección de los datos primero fue que se consignó una carta a la directiva del Hospital Central, luego se consignó otra carta al servicio de cirugía de hombre, al jefe de enfermería, luego se conversó con el personal de enfermería para que firmaran el consentimiento informado y supieran que esta información iba a ser manejada de manera confidencial. Luego se aplicaron los instrumentos y se procedió a realizar la tabulación y análisis de los resultados para finalmente redactar entonces el informe final. Entre los resultados que obtuvimos en las encuestas realizadas en el servicio de cirugía de hombres del Hospital Central Antonio María Pineda, nos dieron los siguientes resultados. De acuerdo a la tabla número 4, dimensión, medidas de bioseguridad en los indicadores uso de bata, uso de mascarilla, uso de lentes protectores, manejo apropiado del material punzocortante, tenemos que en el uso de bata, en el ítem 13, al realizar procedimientos de alto riesgo de contaminación, utiliza batas desechables. Obtuvimos el siguiente resultado.
Un 50% nos dijo que siempre la utiliza, un 10% nos indicó que casi siempre la utiliza, un 20% nos indicó que algunas veces la utiliza y un 20% también nos indicó que nunca la utiliza. En este ítem, Colmenares, Otero, Romero y Busé en el 2020 mencionaron que un 53% no utiliza las batas como medida de protección, mientras que Duque, Lovera y Busé en el 2020 mencionaron que el 100% siempre utiliza la bata como en procedimientos de alto riesgo. También tenemos que en la tabla 4, en el uso de bata, uso de mascarilla, uso de lentes protectores, manejo apropiado de material punzo penetrante, en el ítem 15, al realizar un procedimiento de alto riesgo de contaminación, utiliza lentes protectores. En este tuvimos los siguientes resultados. Un 20% nos dijo que casi siempre lo utiliza, un 10% nos dijo que algunas veces lo utiliza, un 70% nos reflejó que nunca utilizan lentes protectores. Suárez, Vázquez, Busé en el 2023 mencionaron que un 35.90% siempre utilizaron los lentes protectores para realizar cualquier procedimiento que estuviera bajo riesgo de contaminación. En la tabla número 5, en las medidas de bioseguridad, en el manejo y eliminación segura de los desechos y ambiente, prevención y atención de accidentes laborales, tenemos que en manejo y eliminación segura de los desechos, cuenta con recipientes seguros para la disposición de los desechos. Nos dieron los siguientes resultados. Un 20% nos dijo que casi siempre lo utilizan, un 10% nos dijo que algunas veces lo utiliza y un 70% nos dijo que nunca lo utiliza. Flores, Oviedo, Busé en el 2023 aseguraron que un 70% siempre contaban con recipientes seguros para la disposición de los desechos. Con respecto a este mismo ítem, Carrera, Salazar y Busé en el 2022 mencionaron que un 80% siempre utilizaban recipientes. Los profesionales de salud contaron con recipientes seguros en la disposición de los desechos. En base a los resultados obtenidos en la siguiente investigación, derivan los siguientes resultados. Como conclusiones, tenemos que en características demográficas, las edades comprendidas del personal que allí labora en el servicio de cirugía de hombres del Hospital Central Antonio María Pineda, están las edades entre 29 y 30 años. La mayoría son personal femenino, todos son solteros, la gran mayoría son licenciados y todos cuentan con personal fijo. Con respecto a los años de servicio, tenemos que en el área de la salud, la mayoría tiene entre 11 y 15 años de servicio, de 0 a 5 años en el servicio de cirugía de hombres y todos cuentan con la vacuna del COVID-19. Se puede decir que en términos generales, un número, aunque minoritario, de profesionales de enfermería adscritos al servicio de cirugías de hombres del Hospital Central Antonio María Pineda no asumen el autocuidado profesional en el ejercicio de sus funciones de atención y cuidado con los pacientes. No utilizan lentes protectores al realizar cualquier procedimiento que sea infectocontagioso. Tampoco retiran el bisturí con pinzas adecuadas y no cuentan con buen manejo de la eliminación segura de los desechos en el ambiente hospitalario. De acuerdo a las conclusiones, se puede decir que se realizan las siguientes recomendaciones. A la coordinación de enfermería de la institución, diseñar acciones dirigidas a sensibilizar y orientar al personal de enfermería del servicio de cirugías de hombres para retomar de manera escrupulosa el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad para la prevención
de riesgos biológicos. Al personal de enfermería debe concientizarse sobre la importancia que entrañan las medidas de bioseguridad para atenuar o eliminar el riesgo de contaminación biológica al realizar las distintas faenas y procedimientos de atención a los pacientes. La recomendación que nosotros le damos a nuestros colegas que laboran en los ambientes hospitalarios es que tomen conciencia sobre las medidas de bioseguridad, debido a que los mayores afectados, en este caso somos nosotros y las personas que están en nuestro entorno y también nuestros pacientes, utilizando las medidas de protección tanto como lentes, batas, y en el momento de retirar las hojas de bisturí utilicemos el material apropiado, las pinzas adecuadas, debido a que cualquier error humano puede ser grave tanto para nosotros como para los que, nuevamente les digo, al entorno que nos rodea y a nuestros pacientes. Muchas gracias.